El 1 de marzo de 2024 comenzó como cualquier otro día en Springfield, Oregón. Sin embargo, para Sarah Bennett, la rutina se rompió al anochecer. A las 20:37 horas, marcó el número de emergencias para reportar la desaparición de su esposo, Michael Bennett, de 43 años. Según explicó a la operadora, Michael no había regresado de su trabajo en la compañía maderera donde se desempeñaba como supervisor de logística. «Es inusual», dijo con voz tensa. «Él siempre vuelve. Antes de las 6. No contesta el celular, estoy preocupada». Una patrulla fue enviada a la última ubicación conocida del hombre, el estacionamiento del Parque Forestal Westridge, en las afueras de la ciudad. Allí, a las 21:56, los oficiales encontraron su camioneta de trabajo, cerrada pero sin signos de daño. En el asiento del copiloto descansaba su termo de café medio lleno, su gafete de identificación colgado aún del retrovisor y una caja cerrada de chicles. Curiosamente, su teléfono celular estaba en casa, cargándose en la mesita de noche, según constató la policía al revisar la vivienda. La detective Linda Harris, con 15 años de experiencia en casos de personas desaparecidas, asumió la investigación desde la mañana siguiente. Su primera conversación con Sarah reveló un detalle inquietante. Según la esposa, Michael había estado extraño últimamente, retraído, como si algo lo agobiara. A veces caminaba solo por el bosque, decía que necesitaba aire, explicó. Ella quizá se fue a caminar, a liberar tensión. Los análisis preliminares de las cámaras de tráfico en la autopista cercana no mostraron rastros del vehículo de Michael saliendo de la zona. Sin embargo, dos vecinos del sector rural colindante reportaron algo curioso. Luces intermitentes, como destellos de linterna o faros, dentro del bosque cerca de las 23:00 horas del día anterior. Nadie se alarmó en su momento, pues es común que excursionistas nocturnos frecuenten el lugar. La búsqueda en el área comenzó ese mismo día. Equipos caninos, drones térmicos y voluntarios recorrieron senderos y barrancos, pero sin éxito. No había rastro físico, ni huellas ni pertenencias esparcidas. El caso comenzó a adquirir un aire de misterio. No había evidencia de violencia, ni motivos aparentes para un escape voluntario. Las cuentas bancarias de Michael no habían registrado movimientos desde la mañana del 1 de marzo. Toda su ropa, documentos personales y tarjetas seguían en casa. Pero el giro más desconcertante ocurrió apenas 24 horas después. A las 09:10 del 2 de marzo, cuando Harris regresó a la residencia para una segunda entrevista, encontró la casa vacía. Sarah no estaba. Su vehículo, un sedán gris, fue ubicado más tarde esa misma mañana, estacionado junto a un terreno en construcción al oeste de la ciudad. Según el registro municipal, el lote pertenecía a los Bennett y estaba siendo adaptado para un nuevo proyecto personal. Una moderna y ambiciosa invernadero, iniciativa reciente que, según amigos, había absorbido casi toda la atención de Sarah en las últimas semanas. El terreno donde se levantaba el invernadero estaba ubicado a las afueras de Springfield, en una zona semirural que la familia Bennett había adquirido 2 años antes. Inicialmente planeado como un proyecto de jardinería recreativa, el plan cambió en el último trimestre, cuando Sarah impulsó una ambiciosa transformación. Un invernadero moderno, con sistema de riego automático, suelo de cultivo elevado y materiales de alta eficiencia térmica. La construcción, iniciada en enero de 2024, avanzaba lentamente, pero la presencia de Sarah era constante. Según los informes de los contratistas, ella no solo supervisaba la obra, sino que intervenía activamente, modificando decisiones técnicas y exigiendo precisión en los detalles relacionados con la excavación. Uno de los trabajadores, Jason Miller, de 27 años, llamó la atención de la detective Linda Harris por sus declaraciones durante una inspección informal. Dijo que Sarah solía llegar antes que el equipo y quedarse hasta tarde, incluso después de la puesta del sol. Afirmó que a veces traía café, tomaba fotografías con su teléfono y mencionaba que necesitaba documentar el proceso para un futuro blog de jardinería. Lo que parecía una afición entusiasta
se tornó sospechoso al mencionar que Sarah se enfocaba desproporcionadamente en aspectos del subsuelo, como la densidad del terreno y la profundidad de las zanjas para la instalación de drenaje. Harris solicitó acceso a los planos de construcción y descubrió especificaciones poco usuales para un invernadero doméstico. Las instrucciones incluían la aplicación de una capa de compost industrial y un sistema de filtración subterránea, aunque la estructura principal aún no estaba concluida. Además, los planos indicaban una zanja central más profunda que el estándar, cubierta por una plataforma móvil de tablas desmontables, bajo la cual se planeaba instalar una capa de sustrato altamente nutritivo. Las cámaras de tráfico, situadas en la carretera secundaria, registraron el vehículo de Sarah llegando al terreno el 1 de marzo a las 22:04, solo 30 minutos después del último contacto confirmado con su esposo. A esa hora, la zona ya estaba desierta, sin actividad de los obreros. Jason Miller no pudo justificar con precisión su paradero esa noche, aunque aseguró que no estuvo en el sitio. Varios vecinos del sector declararon haber notado olores inusuales provenientes del terreno durante la noche del 2 de marzo. Uno de 1900, ellos mencionó un aroma penetrante y poco común que inicialmente atribuyó a productos agrícolas. La combinación de los testimonios y los datos horarios generó inquietud en la detective, quien solicitó formalmente una orden de registro. Sarah fue abordada por las autoridades esa misma tarde. Aparentemente nerviosa, insistió en que todo se trataba de su pasatiempo de jardinería y que las modificaciones respondían a recomendaciones técnicas. Su comportamiento fue descrito por Harris como controlado, pero cuidadosamente medido, como si cada palabra estuviera preseleccionada. Jason, por su parte, abandonó abruptamente el proyecto, dejando una estructura sin terminar. Su alejamiento, sumado a la presencia de documentos irregulares, profundizó la sospecha. La orden de registro fue concedida al día siguiente, y un equipo de criminalística se trasladó al terreno bajo estricta supervisión. El olor que algunos vecinos habían reportado se percibía de forma tenue, pero persistente alrededor del invernadero. Aunque no era un aroma específico, sí resultaba lo suficientemente extraño para que el equipo decidiera iniciar una inspección detallada de los materiales del suelo. Al levantar las primeras capas de compost, en la sección central, los expertos notaron una diferencia significativa en la textura y temperatura del terreno. Allí, el compost reaccionaba químicamente, mostrando una actividad térmica anómala incompatible con procesos normales de jardinería. El área en cuestión, una zanja rectangular cuidadosamente cubierta con tablas y tierra, presentaba signos de haber sido excavada recientemente. La tierra, aunque mezclada con materia orgánica, estaba menos compactada que en el resto del terreno. Los instrumentos de jardinería encontrados cerca, una pala metálica, una carretilla y una azada, mostraban restos de tierra húmeda, pero ningún indicio de sangre u otras evidencias visibles. Aún así, la disposición de los objetos y el tipo de suelo analizado sugerían una manipulación intencional. Sarah Bennett fue informada de la intervención oficial, y aunque no opuso resistencia, su respuesta fue distante. Alegó estar en estado de shock desde la desaparición de su esposo y aseguró que cualquier irregularidad respondía a la ansiedad y al deseo de distraerse con su proyecto. Rechazó comentar sobre las especificaciones técnicas del compost o el diseño del invernadero. Dijo no recordar con claridad las decisiones tomadas. Su comportamiento fue descrito como evasivo, pero sin contradecirse, lo que dificultó a la policía identificar fisuras evidentes en su relato. En paralelo, Jason Miller se desentendió del sitio. No regresó a recoger sus herramientas, ni respondió a los intentos de contacto por parte de la empresa constructora. Días después, su perfil en redes sociales fue desactivado. Una revisión de registros de alquiler reveló que había arrendado una pequeña unidad de almacenamiento en un distrito industrial a 30 kilómetros del lugar. Con la orden correspondiente, los agentes ingresaron al almacén. Dentro, encontraron una lona de plástico plegada,
un par de guantes de trabajo sin uso visible reciente y un saco parcialmente abierto de cal viva. Los objetos fueron recogidos para análisis forense, aunque no se hallaron residuos orgánicos detectables a simple vista. El comportamiento de ambos, Sarah con su compost extraño y silencio controlado, Jason con su desaparición súbita y posesiones inusuales, no constituía prueba directa, pero aumentaba el nivel de sospecha. La detective Harris, frente a este patrón, decidió iniciar una vigilancia discreta sobre ambos. Con autorización judicial, se instalaron dispositivos de grabación ambiental en el automóvil de Sarah y en las inmediaciones del terreno. La investigación tomaba un nuevo rumbo, más técnico y silencioso, centrado en reunir información sin alertar a los potenciales implicados. Cada gesto, cada desplazamiento, cada silencio comenzó a ser documentado. El objetivo ya no era solo encontrar respuestas, sino hacerlo antes de que cualquier prueba desapareciera definitivamente. Los registros financieros obtenidos mediante una orden judicial revelaron movimientos inesperados en las cuentas bancarias de Sarah Bennett. Un día antes de la desaparición de su esposo, extrajo en efectivo la suma de $4,200. El retiro se realizó en una sucursal alejada del centro, a través de una operación presencial, algo inusual para ella según los registros previos. No existían gastos justificados para ese monto en el contexto del proyecto del invernadero, ni en su consumo personal habitual. Esta cantidad, fuera del patrón normal, llamó la atención del equipo investigador por su proximidad temporal a los hechos. Adicionalmente, una auditoría interna en la aseguradora, donde se gestionaba la póliza de vida de Michael Bennett, arrojó otro dato inquietante. 2 semanas antes del incidente, Sarah había iniciado el procedimiento para cambiar el beneficiario del seguro. La solicitud fue presentada a través del portal en línea de la compañía, y aunque no se completó por falta de la firma del titular, quedó registrado un intercambio de correos electrónicos. En uno de ellos, Sarah preguntaba de manera explícita si era posible modificar el beneficiario por razones de seguridad, sin la participación directa del asegurado. El agente respondió que, por norma, se requería la firma de Michael, y el trámite fue suspendido. La investigación avanzó hacia los dispositivos móviles de ambos sospechosos. Con el análisis de los datos de geolocalización, se estableció que los teléfonos de Sarah y Jason estuvieron dentro del mismo radio durante 3 periodos específicos, la noche del 1 de marzo. Primero cerca del bosque donde se encontró la camioneta de Michael, luego en la residencia de los Bennett y finalmente en el terreno del invernadero. Aunque los datos no probaban actividad ilícita por sí mismos, sí contradecían las declaraciones iniciales de ambos, quienes aseguraron no haberse visto esa noche. En paralelo, la revisión del contenido en la nube vinculada a la cuenta de Sarah permitió recuperar fragmentos de conversaciones archivadas entre ella y Jason. Si bien muchos mensajes habían sido eliminados, algunos quedaban almacenados como notificaciones o respaldos parciales. En uno de ellos, fechado una semana antes de la desaparición, Jason escribió «Todo quedará limpio», a lo que Sarah respondió «Es la única forma, ambos merecemos empezar de nuevo». Estas frases, aunque ambiguas, fueron añadidas al expediente para contextualizar la posible existencia de un acuerdo entre las partes. Durante los interrogatorios posteriores, Jason mostró señales visibles de tensión. Si bien negó cualquier vínculo sentimental con Sarah, su discurso fue inconsistente. Calificó a Sarah de inestable y sugirió que ella era capaz de cualquier cosa cuando se sentía acorralada. Por el contrario, Sarah insistió en que Jason era solamente un trabajador más del proyecto, alguien poco profesional, pero inofensivo. Su tono se mantuvo firme, casi defensivo, sin ofrecer explicaciones adicionales. Ante la falta de confesiones y la creciente contradicción entre testimonios y evidencias, la detective Harris organizó una vigilancia sistemática con interceptación legal de comunicaciones. La investigación entraba en una fase crítica. Poco después, se recibió una carta anónima. El sobre no tenía remitente, pero su contenido indicaba conocimiento directo de los hechos. La carta anónima
redactada a mano con evidente esfuerzo por disimular la caligrafía, llegó a la comisaría central en un sobre sin remitente, con matasellos local. Su contenido era breve, pero suficientemente directo para captar la atención del equipo investigador. El texto mencionaba a una vecina del sector colindante al terreno de los Bennett como posible testigo de movimientos inusuales la noche de la desaparición. La destinataria de esta mención era Mary Johnson, una mujer de 62 años que vivía sola, en una propiedad elevada, con vista parcial al terreno donde se construía el invernadero. Interrogada por la detective Harris, Mary reconoció haber visto algo desde su ventana la noche del 1 de marzo. Según relató, poco antes de la medianoche, observó dos figuras moviéndose entre la camioneta estacionada junto a la carretera y el interior del lote. Aunque no pudo identificar rostros ni detalles físicos, describió los movimientos como coordinados y cargaban lo que parecía ser un objeto alargado y envuelto. Inicialmente, creyó que se trataba de herramientas o materiales, por lo que no informó a la policía en su momento. Al enterarse posteriormente de la desaparición de Michael Bennett, su percepción cambió y, dominada por la duda, decidió compartir su testimonio de forma anónima. Con esta declaración y bajo el nuevo contexto probatorio, la Fiscalía solicitó autorización judicial para intervenir directamente el terreno. La orden fue concedida y un equipo forense, acompañado por peritos del Instituto de Ciencias Criminales del Estado, se trasladó al lugar el 9 de marzo. Utilizando georradares, detectaron una anomalía en la composición del subsuelo justo debajo del lecho central del invernadero. La señal reflejaba una alteración no natural en la densidad de las capas, lo que justificó la excavación inmediata. Al retirar cuidadosamente las capas superiores de compost, arena y virutas de madera, el equipo encontró una envoltura plástica cuidadosamente sellada. Contenía restos humanos que fueron identificados por las autoridades, recubierto parcialmente por plástico adicional. En uno de los bolsillos de la ropa se encontraba una billetera con la documentación de Michael Bennett. La confirmación visual fue suficiente para notificar a las autoridades judiciales, mientras se iniciaban los procedimientos de identificación oficial. La noticia fue comunicada a Sarah Bennett pocas horas después. La mujer no mostró resistencia al ser arrestada en su domicilio. Durante el traslado, pidió hablar con su abogado sin ofrecer comentarios adicionales. Fue ingresada a las dependencias policiales bajo custodia preventiva. Su comportamiento fue descrito como controlado, aunque con una tensión visible en la mandíbula y mirada evitativa. Esa misma noche, Jason Miller fue localizado y detenido en un motel de las afueras de Eugene. No portaba equipaje y se encontraba solo. Fue trasladado bajo arresto provisional. A pesar de las negativas iniciales, los indicios ya apuntaban a una planificación previa. La investigación pasaba ahora a una fase probatoria más contundente, con la evidencia material como eje central del caso. La dinámica entre ambos detenidos sería clave en las próximas horas. La autopsia preliminar del cuerpo hallado bajo el invernadero confirmó la identidad de Michael Bennett mediante análisis odontológico y huellas digitales. El informe forense detalló que el cadáver estaba envuelto en una lona de uso industrial, similar a las utilizadas en obras de construcción, y presentaba signos evidentes de haber sido manipulado con intención de ocultamiento. El cuerpo presentaba signos de haber sido inmovilizado y lesionado fatalmente, de acuerdo con el informe forense. No se hallaron heridas de defensa ni cortes visibles, lo que sugería que la víctima fue sorprendida o incapacitada rápidamente. Los análisis del suelo circundante revelaron la presencia de un compuesto químico utilizado en procesos de descomposición acelerada de materia orgánica, específicamente un aditivo que estimula la actividad bacteriana en compostaje. Esta sustancia no figura entre los productos de jardinería de uso común y su adquisición requiere permisos específicos. El hallazgo reforzó la hipótesis de planificación premeditada en la ocultación del cadáver. El equipo de criminalística trazó una cronología basada en la evolución del proceso de descomposición, situando el momento probable de la muerte
entre las 21:00 y 23:00 horas del 1 de marzo. Paralelamente, se analizaron los registros de navegación en los dispositivos electrónicos de Sarah. En su portátil personal se encontraron búsquedas relacionadas con técnicas de compostaje avanzado, así como consultas detalladas sobre métodos poco usuales de tratamiento del suelo y procesos de descomposición orgánica, considerados fuera del ámbito doméstico. La secuencia de búsquedas, todas realizadas entre el 22 y el 28 de febrero, evidenciaba una línea de preparación orientada a un propósito no agrícola. Los interrogatorios a los implicados tomaron un nuevo giro tras la exposición de estos hallazgos. Sarah mantuvo una postura negacionista. Declaró no tener conocimiento sobre la presencia del cuerpo en su propiedad y alegó que Jason, aprovechando su acceso libre al terreno, podría haber actuado por su cuenta. Se describió como víctima de una posible manipulación y negó haber ordenado, planificado o ejecutado cualquier acción violenta. Su relato se mostró coherente, pero vacío de detalles. Evitaba responder con precisión cuando se le preguntaba por las herramientas específicas o las razones de sus búsquedas en Internet. Por su parte, Jason reconoció haber colaborado en tareas de limpieza y movimiento de materiales bajo instrucción directa de Sarah, aunque negó haber participado en un crimen. Declaró que el día 1 de marzo fue contactado por Sarah para ayudarle a retirar desechos, sin especificar el contenido. Según él, el cuerpo no fue visible en ningún momento. Su defensa giró en torno a la ignorancia y la obediencia a una figura que él consideraba de autoridad. Un nuevo elemento modificó el enfoque del caso. En el dispositivo móvil de Jason fue hallada una grabación de audio no etiquetada, realizada mediante una aplicación de notas. En ella se escuchaba una voz femenina diciendo: «Si todo está bien camuflado, nadie notará nada». La pericia fonética concluyó con un 94% de coincidencia con la voz de Sarah Bennett. La recopilación de pruebas permitió a la Fiscalía establecer con claridad la naturaleza del caso. Las evidencias materiales, la grabación de audio y la secuencia digital consolidaron la hipótesis de un asesinato premeditado. Sarah Bennett fue formalmente acusada de homicidio con agravantes, conspiración criminal y manipulación de pruebas. Jason Miller enfrentó cargos por complicidad y encubrimiento. La fiscal principal del caso, Carla Moreno, sostuvo que existía un patrón claro de planificación con el objetivo de eliminar a Michael Bennett para beneficio económico y personal de los implicados. Uno de los elementos más contundentes incorporados a la acusación fue una lista manuscrita hallada en la cocina del domicilio de los Bennett. El documento, escrito en un papel de notas con la caligrafía de Sarah, según peritajes grafotécnicos, contenía términos específicos: toldo, bridas, cal, profundo. Aunque su defensa alegó que se trataba de una lista de materiales para el jardín, el contexto levantó sospechas. La Fiscalía confrontó esta versión con un registro de video de una tienda de mejoras del hogar, donde Sarah había adquirido esos mismos elementos un día antes de la desaparición de su esposo. La grabación mostraba cómo seleccionaba con atención cada artículo, sin consultar con empleados ni utilizar lista de compras visible. La participación de Jason comenzó a tomar un rumbo distinto. A medida que avanzaba la investigación, su estrategia defensiva cambió hacia la colaboración. En conversaciones con su abogado, manifestó disposición a cooperar a cambio de una reducción de cargos. Las autoridades consideraron esta posibilidad y comenzaron una serie de entrevistas ampliadas. Jason aportó detalles sobre la logística de las acciones posteriores a la desaparición. Señaló que Sarah había elaborado una propuesta semanas antes, donde insinuaba que la salida de Michael debía ser definitiva, pues sólo así ella podría acceder a los fondos del seguro y liberarse del matrimonio. Según el testimonio, entregado la noche del 1 de marzo, Michael fue citado en la entrada del bosque con el pretexto de conversar sobre un posible acuerdo de separación. Jason, esperando en otro punto, recibió la orden de acercarse solo después. Al llegar encontró a Michael inconsciente.
Sarah le pidió ayuda para deshacerse del problema. Aunque dijo no haber presenciado el momento exacto de la agresión, afirmó que Sarah actuó con serenidad, dando instrucciones precisas. Justificó su participación por miedo y por la dependencia económica que tenía del proyecto del invernadero. Las declaraciones fueron corroboradas parcialmente por datos de geolocalización, tiempos de conexión y el comportamiento posterior de ambos. El relato aportado por Jason permitió a la Fiscalía reforzar la acusación de homicidio doloso y añadir cargos de conspiración activa. La admisión de su rol fue considerada una confesión indirecta, sujeta a verificación judicial. En este nuevo escenario, la Fiscalía solicitó elevar el caso al Tribunal del Condado con pruebas adicionales que, según argumentaron, demostraban un esquema deliberado, cuidadosamente ejecutado, con el objetivo de borrar todo rastro del crimen y simular una desaparición espontánea. El juicio comenzó en mayo de 2024, en el Tribunal del Condado de Lane, bajo estrictas medidas de seguridad y gran expectación mediática. El juez Robert Stone presidía el proceso, conocido ya en los círculos judiciales por su meticulosidad y apego al procedimiento. La fiscal Carla Moreno presentó una estrategia basada en evidencia digital, testigos clave y una línea argumental centrada en la premeditación. Desde el inicio, se dejó claro que no se trataba de un crimen pasional, sino de una ejecución fría con motivaciones económicas y personales. La acusación construyó un relato donde cada acción de Sarah Bennett respondía a una lógica previa, marcada por el deseo de liberarse del matrimonio y acceder al beneficio económico del seguro de vida de su esposo. Entre las primeras pruebas presentadas estuvo la línea temporal del proyecto del invernadero. Los documentos indicaban que Sarah había solicitado el diseño con modificaciones específicas 2 meses antes de la desaparición de Michael. Una de estas incluía una base más profunda para acondicionamiento térmico, justificación, que, según los expertos consultados por la Fiscalía, no tenía fundamento técnico. La construcción coincidía en fechas con la solicitud de cambio de beneficiario del seguro y el retiro de fondos de la cuenta conjunta. Estos datos establecieron un patrón. El testimonio de Jason Miller fue incorporado como prueba con valor parcial. Durante una sesión privada con el jurado, el joven presentó un croquis supuestamente dibujado por Sarah, donde se detallaba la ubicación de una zanja y una leyenda con instrucciones técnicas. A pesar de que el papel original no fue recuperado, su descripción coincidía con las medidas reales del lugar donde se halló el cuerpo. La defensa impugnó la validez del testimonio por la falta del documento físico, pero el tribunal admitió la declaración bajo el principio de coherencia contextual y por tratarse de una confesión en colaboración con la Fiscalía. Sarah Bennett fue llamada a declarar al tercer día de audiencia. Su defensa, liderada por el abogado Thomas Nery, construyó su estrategia sobre la presunción de inocencia y la falta de prueba directa. Alegaron que Jason había actuado por iniciativa propia y que la clienta había sido engañada. Durante 1900, el interrogatorio, Sarah sostuvo que nunca quiso hacer daño a su esposo y que su desaparición la tomó por sorpresa. Sin embargo, su lenguaje corporal fue descrito por los observadores como rígido y calculado. Las preguntas sobre las búsquedas en Internet, el retiro de dinero y la compra de los materiales generaron respuestas evasivas o explicaciones genéricas. 1. De los momentos más significativos del juicio fue la presentación de una grabación telefónica obtenida legalmente. Se trataba de una llamada registrada por la compañía telefónica de Michael una semana antes de su desaparición. En ella, una voz femenina discutía con tono elevado, mencionando que no pensaba perder más tiempo con esto. La pericia fonética no logró una coincidencia concluyente, pero el contenido reforzó el contexto de tensión previa. El juicio continuaba con cada testimonio, contribuyendo a una imagen más definida del crimen como una acción premeditada. Consciente de la solidez creciente del expediente en su contra, Jason Miller aceptó formalmente un acuerdo con la Fiscalía a cambio de una reducción de cargos. En su declaración jurada,
reconstruyó los hechos con un nivel de detalle que, según los peritos, solo podía provenir de alguien directamente implicado. Su testimonio fue introducido en el juicio como prueba clave y permitió esclarecer elementos esenciales de la noche del crimen. Describió cómo Sarah le había solicitado acompañarla la tarde del 1 de marzo a un punto específico del sendero forestal, bajo el argumento de necesitar apoyo logístico para un encuentro personal delicado. Jason declaró que Michael llegó al lugar sin sospechas, convocado bajo la premisa de discutir términos de un divorcio amistoso. En su versión, Sarah mantenía una actitud tranquila pero determinada. El testigo narró que se mantuvo a distancia hasta que fue llamado. Al llegar, observó a Michael tendido en el suelo, aparentemente inconsciente, con una herida visible en la cabeza. Según Jason, Sarah le ordenó actuar con rapidez. Aunque él alegó desconocer el nivel de gravedad, obedeció por temor y por una dependencia emocional y económica que con el tiempo había desarrollado hacia ella. Explicó que, bajo presión, ayudó a cargar el cuerpo en la camioneta de Michael y lo trasladaron hasta el invernadero, donde ya se había preparado una zanja de tamaño adecuado. Los elementos logísticos descritos, la lona industrial, las bridas, la cal viva, coincidían con lo encontrado por la policía en su unidad de almacenamiento. Miller precisó que estas herramientas fueron adquiridas por Sarah en diferentes tiendas y almacenadas con anticipación. También relató cómo, durante las semanas previas, ella hablaba con frecuencia de su frustración con el matrimonio, de su deseo de cerrar un ciclo y comenzar desde cero sin limitaciones. Indicó que la idea de simular una desaparición no fue suya, y que él creyó inicialmente que la intención era intimidar o forzar un acuerdo económico, no llegar a la violencia. El testimonio incluía detalles técnicos, como la ubicación exacta de la zanja, la profundidad solicitada y las capas de compost destinadas a ocultar el olor. Describió también el tipo de iluminación portátil que utilizaron y el método de transporte del cuerpo, desde el vehículo hasta el terreno. Su relato fue respaldado por el análisis forense del sitio, que confirmó correspondencias en medidas y disposición de materiales. Asimismo, mencionó fragmentos de conversaciones en las que Sarah habría justificado sus acciones como necesarias para poder acceder al dinero del seguro y liberarse de lo que calificaba como un vínculo emocionalmente agotado. El impacto de esta declaración fue inmediato. La Fiscalía amplió los cargos contra Sarah Bennett, incluyendo asociación ilícita, para encubrir un crimen y manipulación planificada de la escena. Aunque la defensa intentó desacreditar a Jason por su participación directa, la precisión de su testimonio y la documentación cruzada disminuyeron el margen de duda. El caso tomaba forma definitiva ante el tribunal. Tras 11 jornadas de audiencias, con la presentación exhaustiva de pruebas, testimonios periciales y declaraciones directas de los implicados, el juicio entró en su fase final. El jurado, compuesto por 12 miembros seleccionados bajo criterios de imparcialidad estricta, se retiró a deliberar. El tribunal permaneció en silencio durante las horas siguientes, mientras periodistas y familiares de la víctima esperaban el veredicto. El peso del proceso, cargado de documentación técnica, grabaciones y análisis psicológicos, hizo que el análisis se prolongara más de lo previsto. Fueron necesarias casi 7 horas de deliberación ininterrumpida. La tarde del 18 de junio, el jurado regresó a la sala con su decisión. El secretario judicial solicitó a cada miembro confirmar el fallo de forma individual. Sarah Bennett fue declarada culpable por unanimidad de homicidio con premeditación, conspiración criminal y ocultamiento agravado de pruebas. Jason Miller fue hallado culpable de complicidad y encubrimiento, pero exonerado del cargo principal de homicidio. La lectura del veredicto fue recibida en un clima de tensión contenida. Sarah permaneció inmóvil, con el rostro neutro, sin signos visibles de emoción. Jason bajó la cabeza sin mirar al jurado. El juez Robert Stone convocó una audiencia especial para la lectura de la sentencia. Durante la exposición, subrayó el carácter sistemático y deliberado de las acciones de Sarah,
así como la peligrosidad de su comportamiento. Destacó que su aparente frialdad no respondía a desequilibrio, sino a cálculo consciente. Argumentó que la planificación detallada del crimen, el uso de medios para evitar la detección y el intento de obtener beneficios económicos hacían del caso un ejemplo de manipulación extrema de las circunstancias y de las personas a su alrededor. Sarah Bennett fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia se dictó bajo el estatuto estatal más severo, considerando la agravante de premeditación con beneficio económico. Jason Miller recibió una condena de 30 años de prisión, con la posibilidad de solicitar libertad supervisada tras 20 años. El tribunal consideró su cooperación parcial como atenuante, pero enfatizó que su participación activa no podía ser ignorada. Durante la audiencia, representantes de la familia de Michael Bennett ofrecieron declaraciones autorizadas por el tribunal. Se limitaron a expresar que aunque ninguna pena podría devolver la vida del ser querido, sentían que la justicia había sido servida. La hermana de la víctima leyó un comunicado breve, destacando que Michael era un hombre reservado, trabajador y fiel a los suyos. Agradecieron a las autoridades por la minuciosidad del proceso y pidieron respeto a su duelo. El cierre del juicio fue seguido por una ronda de análisis públicos en medios estatales. El caso fue considerado un hito por el nivel de documentación digital y el uso de pruebas técnicas. Los expertos coincidieron en que marcaba un precedente para la consideración de planificación digital como indicador criminal en procesos penales de alta complejidad. Una vez dictada la sentencia, las autoridades iniciaron el proceso de ejecución judicial sobre los bienes de los condenados. La propiedad donde se había construido el invernadero fue confiscada por el Estado y puesta a subasta pública. La estructura, considerada evidencia durante el juicio, fue desmontada por orden del tribunal y el terreno nivelado. Ningún postor formalizó interés en adquirir la parcela, a pesar de su valor comercial. El lugar adquirió una notoriedad no deseada entre los vecinos, quienes comenzaron a evitar mencionarlo o siquiera mirarlo al pasar. El aura de tragedia convirtió esa esquina de Springfield en un espacio marcado por el silencio y la evasión. La comunidad laboral de Michael Bennett organizó un pequeño homenaje en su memoria. Durante 12 años, había trabajado como supervisor logístico en una empresa de distribución maderera. Fue descrito por sus compañeros como meticuloso, reservado y comprometido. Con el consentimiento de la familia, se instaló una placa conmemorativa en el jardín interno de la sede, acompañada por un roble joven plantado por los empleados. El acto fue íntimo y sin cobertura mediática. Para muchos, representó la única forma de restaurar, aunque parcialmente, la dignidad de una vida que terminó sin previo aviso y de forma profundamente injusta. Los restos de Michael fueron cremados por decisión de sus familiares. La urna fue trasladada a Idaho, donde había crecido, y sepultada en un cementerio rural, junto a los padres del difunto. El rito se celebró con estricta privacidad. Solo acudieron sus hermanas y 2 amigos de mi infancia. Según los registros del cementerio, la tumba fue marcada con una placa sencilla de bronce, con su nombre completo, fecha de nacimiento y el epitafio elegido por su familia: silencio, trabajo y memoria. La detective Linda Harris, responsable principal de la investigación, ofreció un breve comunicado ante la prensa local días después del cierre judicial. Evitó declaraciones personales, pero destacó que el caso ejemplificaba cómo las formas delictivas pueden camuflarse tras fachadas de normalidad cotidiana. A veces, los crímenes se esconden en los espacios más comunes, dijo. Su trabajo fue objeto de reconocimiento institucional y la metodología empleada, especialmente en la gestión de evidencias digitales, fue incorporada como caso de estudio en la Academia Estatal de Formación Policial. Con el tiempo, el interés de los medios nacionales disminuyó. Sin embargo, el caso dejó una huella duradera en Springfield.
el nombre de Sarah Bennett dejó de circular en conversaciones habituales y fue reemplazado por alusiones veladas. Los residentes de la zona rural donde ocurrió todo comentaban que aún algunas noches creían sentir el olor acre del compost. Aunque ninguna investigación posterior validó tales sensaciones, su persistencia reflejaba un impacto psicológico colectivo. En los archivos del tribunal, el expediente fue clasificado como cerrado, con todas las pruebas registradas y selladas. La historia, sin embargo, continuó presente en la memoria de una ciudad que comprendió, con retardo y sorpresa, que la violencia puede tomar forma en el silencio más cotidiano. En julio de 2024, el expediente judicial del caso Bennett fue oficialmente cerrado. Las autoridades competentes certificaron que todas las pruebas materiales habían sido debidamente clasificadas, almacenadas y digitalizadas. El archivo se incorporó a la base de datos central del Estado como uno de los casos ejemplares en la tipificación de homicidio premeditado con encubrimiento logístico. La documentación quedó protegida por un sistema de acceso restringido, disponible solo para fines académicos, jurídicos o administrativos autorizados. Sarah Bennett fue trasladada al centro penitenciario Coffee Creek Correctional Facility, donde quedó asignada a un bloque de alta seguridad para reclusas condenadas por delitos graves. Desde su ingreso, fue mantenida bajo vigilancia constante debido al carácter mediático del caso y a la evaluación inicial de riesgo de alteración emocional. Los informes internos describieron una conducta contenida, sin incidentes, pero con un aislamiento progresivo respecto a las demás internas. Evitaba participar en las actividades comunes y limitaba sus interacciones a lo estrictamente necesario. Su abogado notificó que no se presentarían apelaciones inmediatas, por decisión directa de la condenada. Jason Miller fue ubicado en el Snake River Correctional Institution, en un módulo especial para reclusos que cooperaron con la justicia. Durante los primeros meses de encarcelamiento, fue evaluado por el equipo psicológico del penal. El informe inicial señaló una personalidad dependiente, con tendencia a la sumisión en contextos de presión afectiva. Fue incorporado a un programa de reeducación conductual y, según fuentes penitenciarias, aceptó su responsabilidad sin manifestaciones de victimismo. Su comportamiento fue descrito como estable, aunque retraído. No recibió visitas familiares ni correspondencia conocida. El terreno donde se halló el cuerpo de Michael Bennett fue objeto de clausura definitiva. El Estado colocó una señal metálica en el acceso principal con la leyenda propiedad privada, entrada prohibida. A pesar de estar técnicamente disponible para venta, ningún interesado presentó solicitud. La parcela permanece deshabitada y sin uso, cubierta de vegetación espontánea. Los vecinos optan por evitar el camino que conduce a ella, y algunos han solicitado que se retire el trazado del callejero local. En la práctica, se ha convertido en un punto ciego del paisaje urbano. Un año después del cierre del caso, el Síndrome Cientosimes, Departamento de Ciencias Forenses, publicó un informe técnico sobre la composición del suelo donde fue enterrado el cuerpo. Se confirmó que la mezcla utilizada incluía aceleradores biológicos, fibras de celulosa tratadas y restos de material vegetal fermentado. El objetivo de esa combinación era la desaparición acelerada de materia orgánica sin dejar rastros estructurales visibles. Según el documento, se trataba de un diseño elaborado con conocimiento específico de procesos bioquímicos. Uno de los investigadores declaró en privado que lo más inquietante no era la muerte, sino la intención de borrar toda evidencia de existencia. No se buscaba solo ocultar el crimen, sino eliminar por completo el rastro humano de Michael Bennett. La historia concluyó jurídicamente, pero su trasfondo sigue siendo estudiado como un caso extremo de planificación criminal bajo apariencia doméstica. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias.
Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.